be there, I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Marcado por expertos, la City por Dentro TV, ciclo 2022. Y lo primero es darle los buenos días a Gustavo Jorge Giraldo. ¿Cómo te va, Gus? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, así como vos decías, un día especial, un día de... Frío. Frío. Pero entendiendo de la economía un poco, vamos a tener... No la economía, el clima es frío. No, la economía por supuesto, caliente. Por supuesto, pero bueno. Y para hablar de economía caliente... Tal cual. Qué mejor que hablar con el invitado de... Es un amigo de la casa que siempre está junto a nosotros. Ricardo Delgado es economista y es a su vez presidente de Analítica Consultora. Ricardo, muy, pero muy buenos días y muchísimas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien. Hace poco escuché unas palabras tuyas donde decía que la plata quema y hay que usarla. Y es lo que están haciendo los argentinos. De alguna manera estamos haciendo donde plata que anda ahí boyando se usa para consumo, básicamente, no para otra cosa. En definitiva, alguien que mira desde afuera y dice, pero ustedes están en los restaurantes llenos, compran, salen, van, vienen. El consumismo es muy bueno. Sin embargo, hay una parte de la economía que no funciona. ¿Cómo nos podés explicar eso, Ricardo? Sí, hay una aparente dicotomía entre niveles de consumo que si bien no son récords históricos, están, digamos, con un buen tono, con una buena performance, y una economía que desde la macro sigue sin dar señales favorables. Digo, tenemos una tasa de inflación muy elevada, tenemos un déficit fiscal que no va a cumplir con los acuerdos con el fondo, una acumulación muy escasa de dólares en el Banco Central. Esa aparente dicotomía uno la puede tratar de explicar en términos bastante simples, diciendo que tanto las familias, los consumidores, como las empresas estamos todos dentro de un cepo que limita la posibilidad de utilizar libremente justamente los cepos, los pesos, perdón, y entonces claramente aquellos que tienen algún excedente, tanto las familias como las empresas, intentan consumir sobre todo bienes que se asemejen al dólar. Hay una suerte de lógica de escaparle al peso, o sea, escaparle a la inflación que se ha acelerado, intentando, en el caso de las empresas, por ejemplo, adelantar importaciones, y por eso vemos niveles récords de importaciones. Estamos en récords históricos de los niveles de importación mensual, y por otro lado, vemos también niveles de consumo por parte de las familias razonablemente altos en una economía que, por supuesto, para aquellos que tienen excedentes de pesos, no dan muchas alternativas más allá del consumo. Esto también, de alguna manera, está haciendo una lectura bien de corto plazo de todos los que toman decisiones económicas en la Argentina, digamos. Si uno está todo el tiempo pensando en cómo gastar, en cómo consumir, se está inhibiendo de poder acumular o de invertir a futuro. Y ese es uno de los puntos, me parece, más arriesgados pensando en lo que viene. Ricardo, uno de los temas más importantes que tenemos en este momento respecto a la situación actual es obviamente la inflación. Y para eso se considera, por lo menos, que se hace muy complicada la situación en este momento y por ello hay alternativas de buscar qué es lo que se necesita, es un consenso político como para poder salir adelante. ¿Vos creés que esto se puede dar en el corto plazo? ¿Hay alternativas de que esto mejore en una circunstancia general como para poder hacer este tema lo podamos sacar adelante? Bueno, yo soy de los que cree que la inflación es un fenómeno que se debe atacar más desde lo político que desde lo económico. Exacto. Los economistas
en nuestra gran mayoría estamos razonablemente todos convencidos de lo que hay que hacer para que la inflación baje. Tenemos que tener un orden, digamos, fiscal y monetario que sea creíble. Tenemos que tener modos de alentar que aparezcan los dólares que los argentinos tenemos guardados o que empiecen a llegar inversiones de afuera. Digo, hay sectores que tienen una alta capacidad para atraer divisas del exterior, el sector minero, el sector petrolero, el sector gasífero. Digo, tenemos, por supuesto, el campo. Digo, tenemos una enorme cantidad y una enorme capacidad de sectores que están en condiciones de, si cambian las reglas de juego, ser mucho más prestadores de divisas de lo que son hoy. Ahora, lo que sucede básicamente es que para todo esto hace falta credibilidad, y la credibilidad la dan las políticas que se deciden justamente desde la política. Y no solamente me refiero al gobierno, también me refiero a los distintos sectores de la oposición, también me refiero a los sectores del sector privado o a los agentes del sector privado que de alguna manera digamos, toman decisiones de inversión, de producción todos los días, de empleo todos los días. Para eso hace falta, obviamente, un gobierno que esté convencido de esto, un gobierno que le plantee a la sociedad que este va a ser un camino largo. Bajar la inflación no es simple, no es solamente, digamos, unicausal, no es solamente explicado ni por los formadores de precios que son, de manera depredadora tratan de extraer rentas de los consumidores, por un lado, ni tampoco solamente apagando la maquinita del Banco Central. Todo eso de alguna manera tiene que ver, pero para justamente pensar en términos racionales y en términos sensatos un programa de estabilización, de desinflación de la economía, se requiere política y decisiones que van a costar, sobre todo en el principio, y que tienen que tratar digamos, de articularse a través de acuerdos básicos entre todos estos sectores que mencionaba. Ahora, esa condición, Ricardo, esa condición no es fácil y también es dolorosa para todo el mundo en cuanto a la cuestión de salir adelante. Y como vos decís, lo principal, y esto lo compartimos siempre con Carlos, es el tema de la confianza, ¿no? O sea, todo esto es un combo que para manejar el tema inflacionario pasa por todos estos elementos. ¿Vos crees que es así? Sin duda. Sin duda, al final del camino las decisiones económicas se toman o no se toman si hay confianza o no lo hay, digamos. Si hay prevención, si hay precaución, si hay incertidumbre, si hay dudas, y las decisiones se toman en el peor de los sentidos, en el sentido de la protección de cada unidad, tanto de consumo, digamos, de consumidores, de familias, de las empresas, pero en el agregado son decisiones que no le sirven a la macro, ¿eh? Y por eso tenemos los resultados que tenemos hace tanto tiempo en la economía argentina. Me parece que el punto fundamental, reitero, es lograr que este gobierno o el que venga logre justamente, digamos, recrear el espacio para que haya esa mayor confianza. Porque si no, de lo que se trata es de, yo no quiero... Cada sector va a evitar, obviamente, naturalmente, ser restringido, ser acotado, ser ajustado, y entonces en las negociaciones cada sector saca ventajas bilaterales sin tener en cuenta al resto de los sectores. Por eso se requiere que estén todos en la misma mesa, que los acuerdos sean explícitos, que cada parte sepa qué va a poner, por cuánto tiempo y de qué manera, cosa que obviamente se pueda cumplimentar y monitorear incluso desde la propia opinión pública, ¿no? A ver, yo no siempre digo lo mismo, digamos. Acá hay un problema central, y es que la falta de confianza hace que no tengamos credibilidad de nuestra propia moneda, con lo cual no podamos financiar políticas de ningún tipo, de manera sana, de manera no inflacionaria, digamos, ¿no? Si eso no lo entendemos, bueno, evidentemente, y pensamos que podemos ir resolviendo el problema de otra manera, lo único que vamos a hacer es estar acercándonos cada día más
a una crisis que termina ajustando a todos. Una gran devaluación lo que hace es, por ejemplo, ajustar a todos de manera muy inequitativa, digamos, ¿no? Porque la gran mayoría va a perder y digamos, un pequeño puñado de actores se va a beneficiar. Entonces me parece que hay que tratar de evitar ese tipo de cosas, hay que construir un relato, y perdón por la palabra, pero me parece que hay que construir una épica para explicarle a la gente lo que viene, y tratar de, obviamente, de minimizar los costos y los tiempos. A mí me da la impresión, Ricardo, que es una situación en la que estamos metidos, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, en donde cada vez nos cuesta mucho más salir. E incluso las medidas que uno puede elaborar o que escucha de los economistas, de la gente que evalúa metodologías para poder salir de toda esta crisis, son medidas en alguna forma impopulares. Si lo medimos como impopular, este gobierno no va a hacer nada que lo lleve a eso, a combatir esas medidas. Por el contrario, el gobierno anterior, no sé si intentó y no pudo, si intentó y no quiso, lo que sea. En definitiva, tampoco se llegó a eso. Entonces uno mira para adelante y dice, hablamos de subsidio, hablamos de ayuda, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para sacarlo? No podemos, porque hay un montón de gente, millones de gente que están con un hambre feroz, pasándola mal. Entonces, hay que sacar medidas impopulares, no lo podemos porque políticamente no se puede, como sociedad tampoco lo podríamos permitir. Entonces, uno mira y dice, ¿y dónde va Argentina? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo lo solucionamos? A ver, yo tengo la impresión, por supuesto que las condiciones iniciales para un programa de esta naturaleza son complejas, pero también eran complejas cuando tuvimos hiperinflaciones, eran complejas a mediados de los 80, eran complejas a finales de los 80, principios de los 90, y la Argentina logró, por supuesto que no eran ni los niveles de pobreza ni de exclusión que tenemos hoy, pero teníamos, recordemos, a mediados de los 80 o a finales de los 80 teníamos inflaciones del 40, 50, 60% al mes. Todavía estamos a tiempo de evitar volver a ese tipo de escenarios. Yo creo que no estábamos en esa lógica. Ahora, lo que tenemos que explicarle a la sociedad, y eso lo tiene que hacer la política, y eso lo tiene que hacer un gobierno que esté convencido y que logre construir un relato en este sentido, es que las soluciones no son mágicas, de que no se puede, cada una de las soluciones no puede llegar de manera individual, de que las negociaciones no son uno a uno, sino que tienen que ser, digamos, entre todos los sectores. Acá hay una incapacidad de financiar, digamos, un nivel de gasto que, digamos, más allá de que uno esté, digamos, a favor o en contra de ese nivel, hay una sociedad que ya no quiere tener tantos pesos en su poder, básicamente porque la inflación se come los pesos, y eso hace que cada vez haya más pesos y menos divisas para poder producir en la Argentina. Eso aumenta las tensiones devaluatorias. Si aumentan las tensiones devaluatorias, más tarde o más temprano va a haber una devaluación, y la devaluación, como decía antes, es el peor de los ajustes para todos. Entonces, me parece que hay que empezar a construir un relato desde ese lugar, teniendo en cuenta además, por supuesto, y mostrando la salida de una enorme cantidad de sectores, como decía antes, que tienen capacidad de generar divisas, que tienen capacidad de generar empleo y que están en condiciones de hacerlo si las reglas de juego son más estables y más creíbles. Al final del camino siempre decimos lo mismo. Es la credibilidad, es la confianza, es lograr reputación, que es lo que me parece que está faltando hoy en la clase política argentina. Me parece que no solamente en el gobierno, que obviamente es el que tiene la responsabilidad primaria, sino en toda la clase política, para poder plantear este tipo de cuestiones. A ver, más tarde o más temprano, la economía tiene sus reglas, tiene sus leyes y termina, digamos, generando resultados. Lo peor que podemos hacer es creer que de manera voluntarista se pueden cambiar, digamos, situaciones mágicamente a través de atajos, a través de soluciones que no son tales y que lo único que hacen es, en el final del camino, provocar situaciones mucho más
graves de las que vienen a solucionar. Entonces, cuidado con este tipo de caminos. Yo no soy de los que cree que la Argentina está condenada al fracaso. No me parece que la Argentina esté condenada al fracaso, al contrario, creo que hay enormes oportunidades, pero me parece que lo que tenemos que empezar a pensar es cómo lograr ese tipo de caminos. Y para mí lo que se requiere, insisto, es un gran acuerdo político que ponga dentro de ese paraguas estos acuerdos económicos centrales que tienen que ver con cómo financiar al Estado, que tienen que ver con cómo, digamos, cuál debería ser el régimen tributario más favorable para que haya más, digamos, inversión, para que haya más fomento al emprendedor argentino, para que haya más fomento a las pymes. Digo, todo eso se puede hacer. Me parece que no es que no lo puede. El punto es que creo que los argentinos todavía no hemos entendido o no hemos sabido encontrar los acuerdos. Y yo cuando escucho, y con esto termino esta parte, cuando escucho de uno y otro lado de la grieta, digamos, los improperios, los insultos, la negación del otro, me parece que ahí estamos equivocando claramente el problema, y en el medio estamos todos los que todos los días nos levantamos, trabajamos, consumimos, producimos, generamos empleo, viendo cómo los que tienen que tomar decisiones y fijar reglas de juego no lo hacen o lo hacen de manera equivocada. ¿Cómo crees que entonces, hablaste de un tema de evaluación, un tema de la confianza, obviamente que volvemos a repetirlo, pero la característica del dólar, que en este momento, o cómo se explica este momento que está calmo, que tiene una tranquilidad en cuanto al valor, ya sea inclusive que está en algunos momentos estuvo bajando un poquito, ¿cómo se explica esa parte? Porque estamos en una calma, estamos en medio del río y la verdad el mar está muy calmo, pero en cualquier momento puede venir la tormenta, no sé, ¿se ve o crees que puede llegar a pasar algo con respecto a esto? Bueno, pensemos que el nivel de los dólares financieros, e incluso el dólar blue, en torno a los 200 pesos, para ponerlo en términos más o menos simples, subiendo y bajando, está en niveles parecidos a los que tenía en el último trimestre de 2020, ¿no? O sea, estamos un año y medio a estos niveles con tasas de inflación que acumularon por encima de 3 dígitos, por encima del 100% en ese año y medio que transcurre desde ese nivel, desde ese momento. Entonces, evidentemente, en la Argentina hay un problema que tiene que ver con que los precios relativos, van caminando a paso bien distinto. Y estos son los problemas, estos son los riesgos, digamos. Yo te agrego además que vos tenés hoy un Banco Central que sigue, digamos, depreciando o apreciando el peso, mientras aumenta la tasa de interés. Entonces hoy tenés un Banco Central que está aumentando su propio déficit, o sea, está pagando cada vez más por las LELIQs y digamos, evalúa sus activos, que son las reservas, que son los dólares, digamos, a un ritmo menor a ese aumento de sus pasivos, que son las LELIQs, para ponerlo en términos concretos. Y estas son todas las inconsistencias y las si se quiere, la acumulación de desequilibrios que en algún momento va a haber que resolver. Evidentemente, esto es así. Ahora, es mejor hacerlo de vuelta, con acuerdos, con consensos básicos, con pactos mínimos, con cosas que por lo menos la gente diga, bueno, estamos yendo hacia allá. Lo que me parece que está faltando, y en esto obviamente tiene que ver obviamente el dólar como variable, como sensación térmica, está faltando esa regla, está faltando ese norte para que los ordenamientos que hay que hacer, todo esto va a haber que ordenarlo, se hagan de la mejor manera posible, de la manera menos incruenta posible, porque, insisto, devaluar es una política que lo que hace es básicamente provocar pérdida de ingresos para todos los que ganan pesos de manera mensual, y entonces salarios, jubilaciones y demás. Esto evidentemente es así, y no entenderlo creo que es contraproducente, ¿no?
Bueno, Ricardo, la verdad que después de escuchar siempre tantas palabras explosivas, a veces escuchar, Ricardo, lo que nos genera a nosotros, por eso a veces lo hablamos con Gustavo, siempre nos generas un cierto calma, tranquilidad, esperanza incluso, cuando decís, no estamos condenados al fracaso, Argentina puede salir, veremos cómo, hay que juntarnos. Bueno, todo eso nos lleva a también sumarnos a tu equipo y a empujar también para el mismo lado. Ricardo, ha sido un gusto, como siempre, como todas las veces que nos juntamos, charlar contigo y seguramente en el correr del tiempo volveremos a molestarte para seguir esta charla. Ha sido un placer. Mi último mensaje, Carlos, Gustavo, es a veces no sabemos cómo actuar. Me parece que los argentinos tenemos una enorme potencialidad, como decía antes, grandes sectores que están en condiciones de ser competitivos y de poder operar en condiciones normales. Me parece que muchas veces no sabemos el cómo, no encontramos el cómo. Tenemos una enorme cantidad de material potencial que no lo sabemos aprovechar a tiempo y de la manera más eficiente. Yo creo que el ejercicio hoy te diría que es mucho más que económico o financiero, es, si querés, mucho más, digamos, sociológico, que tiene que ver con la política, digamos, ¿no? ¿Cómo hacer? Cuando digo la política me refiero en sentido amplio, no solamente a los políticos, sino también a los actores económicos del sector privado en su relación con el Estado, con la política. Creo que ahí hay que empezar a trabajar una manera distinta de relación, de pensamiento y sobre todo de empezar a pensar no solamente en la ventaja del corto plazo. Esta es una economía demasiado cortoplacista, una economía que ha trabajado permanentemente en la inmediatez, y ese es el gran problema de los argentinos. Tenemos que empezar a salir de esa caja en la que estamos atrapados. Ricardo, te mando un gran abrazo. Gracias por todo. Yo creo que va a llegar el momento que vamos a encontrar la puerta por la cual vamos a encontrar la salida y la solución para todos. Creo que esa es la mejor forma de poder llegar a consensuar entre todos y buscar una salida lo menos dolorosa posible. Te agradecemos mucho y estamos, como dijo Carlos, en contacto contigo para nuevas entrevistas. ¿Sí? ¿Te parece, Carlos? Sí, perfecto. Gracias, bueno, Ricardo. ha sido un gusto. Que tengas un muy buen día y a seguir cuidándonos. Gracias por todo. Chao. Buenos días. Bueno, nosotros nos vamos. Exacto. Excelente. Sí, me genera tranquilidad. Sí. Me genera tranquilidad, ¿viste? Con tanto ruido siempre y disparándose de un lado para otro, escuchar a Ricardo me genera cierta tranquilidad y esperanza. Sí, por supuesto. Esperanza. Y hay Sobre todo no para nosotros, no hay que sino para perderlo. las generaciones que vienen. No hay que perderlo, exacto. Nos vemos el viernes que viene, Dios Sí. mediante. Tal cual. ¿Sí? Estaremos aquí. Muy bien. Y a ustedes nos despedimos en 7 días con mucho más La City por dentro. Que tengan muy buena semana. Síganse cuidando, porque todavía todo esto de la pandemia no terminó. Saludos, que pasen bien. Chau. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.